Muy buenas, don Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, señor Peter. Aquí te echaba ya de menos, tenía ganas de otra charlita contigo. Ya es que son muchos días sin poder hablar. Claro, Uno, como son, concretamente. como son semanales las charlas, pues una semana, ni más ni menos. Bueno, ¿qué? Oye, vamos a hablar hoy de otra cosita, pero antes de nada tenemos que hacer lo de siempre, ¿no? Tenemos que presentarnos, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, si no, no se empieza. Exacto. Entonces, empiezo yo con la presentación. Venga, Señoras y señores, somos Raúl Lepe y Magic Peter. y Y juntos juntos somos somos Abra Abra y y Cadabra. Cadabra. Clavado, hoy lo hemos clavado. Voy a intentar de alguna manera para la próxima tener un poquillo de cortinilla musical o algo de eso. Vale, tenemos que Hoy, hoy, buscar. lo, hoy lo hemos clavado, hoy lo hemos Tenemos clavado. platillos o algo. Bueno, pues seguimos con estas charlas de Abra y Cadabra que estamos hablando, que son charlas realmente para todo el mundo, que yo creo que pueden interesar a todo el mundo, pero que es verdad que nos centramos más en el público de los colegas magos. Pues son Exacto. charlas sobre Oye, temas bueno, que interesan la semana pasada estuvimos hablando sobre el show, que nos quedamos además con ganas de hacer un segundo programa sobre el show. Hoy no vamos a hablar sobre el show, hoy vamos a hablar sobre el guión, ¿vale? el guión. Pero Esa cosa tan importante y tan poco valorada por muchos magos, que es el guión. Chicos, hay que tener importante, hay que cuidar el guión. Hay que darle... hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, guión? ¿Cómo estás? Bien. Hay que darle caña al pencil, como dice aquel. Sí, sí, sí. No, además es muy importante, es una cosa que realmente, como tú bien dices, no le prestamos mucha atención y pensamos que simplemente saliendo a escena ya lo tenemos todo hecho. Claro, hay Y magos, perdón, te he interrumpido. no, que eso, que salimos y realmente no tenemos un guión preparado y creemos que podemos hacerlo todo sobre la marcha y no se puede hacer todo sobre la marcha. Es que claro, puede pasar, hay gente que normalmente, lo hablábamos un poco el otro día, hay gente que cree que cuando tiene la técnica muy dominada y el juego, bueno, sea con cartas o con lo que sea, muy dominado, ya está, ya con eso es suficiente. El resto es, bueno, pues como tengo desparpajo, que eso, cuidado con eso, ¿no? Como tengo desparpajo, ya me pongo yo a improvisar la charla y tal, y hay que tener mucho cuidado porque no. Hay Otra que, cosa, otra cosa es que tú puedas aprovechar situaciones que se dan durante el show, durante la actuación, pasan muchas cosas, ¿no? Y tú puedas aprovecharlo para, digamos, hacer un poquito más redondo el guión. Pero no se trata simplemente de aprovechar esas situaciones para tener algo claro. de guión. O sea, Y con guión, ahora explicaremos lo que es un guión, pero con guión no queremos decir que tenga que estar todo escrito al milímetro, aunque yo personalmente aconsejo que se haga así y luego explicaré por qué, pero que quiero decir que a lo mejor la manera de hacer de tu guión es mediante los ensayos, tal, pero es que hay varios tipos de cosas. Un guión no solamente es la charla, sino que también hay lo que es el guión interno del juego. O sea, que bueno, tengo que hacer esto aquí, por lo tanto tengo de hecho, que llevarme la yo atención creo acá que y tengo que una guionizar cosa, eso. perdona, una cosa muy importante también dentro del guión es algo que no se presta atención muchísimo menos y es el guión interno, ¿vale? Que Claro, eso no, de eso no se habla absolutamente nunca. el Y, guión interno y el del guión mago. interno hace que tus gestos sean más creíbles o sean más verdad, ¿no? O sea, si yo pienso algo, es mucho más fácil que todos mis gestos estén acorde con ese pensamiento. Y eso lo hace un guión interno. Y claro, tú tienes diseñado tu guión y aquí pues va un guión interno donde tú piensas para que tu gesto sea más natural, ¿no? Que todo Es que eso también lo podemos hablar. lo primero que hay que definir qué es un guión. Exacto. Un Pues dime. guión, un guión es la base, ni más ni menos, que la base de donde parte todo. Claro, en magia hay una cosa, cuando tú haces un guión de cine, un guión de teatro, un guión de cualquier otra cosa, normalmente empiezas desde cero. Empiezas con una página en blanco, con una idea, y ahí empiezas ya a redactar el guión, que va a ser la base de toda la producción que se va a hacer después. Claro. Sea una obra de teatro, un programa de televisión, un disco, lo que sea. En magia, rara vez se parte de cero. En magia normalmente partes de un juego que te gusta, Claro. que estás estudiando, o de algún libro, o de lo que sea, y entonces, claro, no partes, digamos, de la nada, partes de algo Claro, concreto. tú adaptas el guión
al juego que estás trabajando, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O al revés, quiero decir, yo tengo un juego o tengo un efecto que estoy trabajando, pero ahora tengo que hacer la base, tengo que hacer el guión de eso. Para lo cual necesito prestar atención a una serie de cosas. Por ejemplo, primero, ¿de qué se trata? Porque los guiones valen para todo, para juegos sin hablar, para juegos hablados, porque mucha gente cree que el guión es importante en esos juegos con historia, pero porque la gente cree que el guión es solamente el texto que tú escribes, ¿no? Por ejemplo, lo que hacía René Laván, que a veces con sus números, mientras iba haciendo un efecto, un juego, contaba una historia. Sí es verdad que eso es la charla, pero la charla es una parte del guión, no es solamente el guión lo que tú dices, porque ya te digo que un juego en el que no se hable nada también se guioniza, Claro. tanto externamente como internamente. O un juego, los juegos clásicos que no cuentan historia, los juegos que son mezcla la baraja, coge una carta, piérdela por ahí, ahora mezcla, piensa un número de 1 al 10, esos juegos también se guioniza, eso también también hay que guionizarlo porque te va a dar la base sobre la que luego vas a trabajar toda la producción si tratamos esto como lo que es, como una producción. Que es cierto que no partes de cero, partes a lo mejor de un efecto de un juego, Claro. pero tienes que empezar a guionizar y a construir ahí esa base. Pero también, o sea, es que el guión, digamos, completo de un trabajo, de un show que tú haces de 1 hora, ya no es solo ese trabajo que tú estás diciendo de adaptar una charla y unos gestos, que todo eso es el guión a ese juego, sino entre juego y juego también debemos llevarlo preparado. O sea, ese guión de transición de un juego a otro también se debería trabajar, ¿no? Esos tiempos muertos que tuve muchas veces en los espectáculos de magia, de que el mago ha terminado un guión, la gente aplaude, un juego, la gente aplaude porque el juego ha estado muy bien, y ahora hay unos segundos, o a veces incluso minutos, en el que el mago está recogiendo todo y preparando lo siguiente, en el que decimos, bueno, pues ha estado bien, ¿verdad? Pues ahora voy a necesitar, ahora voy a hacer una cosa, y ahí el espectáculo cae porque no está pensado ese momento, no está guionizado. Totalmente de acuerdo. Ese balbuceo es, yo lo veo que a todos nos ha pasado cuando Claro, no cuando llevas algo no preparado, sabíamos estás construir empezando guiones. y es normal que tú ese balbuceo de, bueno, pero claro, todo eso lo evitas ¿cómo? Con tu escaleta, con tus juegos preparados, con tus guiones, con tus transiciones guionizadas y ya te digo, puedes adaptar cualquier situación que se dé entre el público, entre el patio de butacas o lo que sea. Pero si tú todo lo llevas guionizado, es muchísimo más cómodo. ¿Por qué? Porque no estás pensando lo que tienes que hacer, sino tú estás aprovechando las situaciones y puedes pensar en eso precisamente, ¿no? Mira, para mí las ventajas son muy grandes. Primero, tener claro cuál es la premisa, es decir, qué es lo que yo quiero hacer con esto, qué es lo que quiero contar. Y cuando digo que quiero contar, no me refiero necesariamente a que sea solo una historia, sino que cuál es, de este juego en concreto, y después hay que hacerlo también en general del show, cuál es mi premisa. Y eso no se puede perder, es muy importante. Eso, y luego, es lo que tú dices, el guión, yo siempre lo comparo con un mapa y una brújula. O sea, el guión es verdad que en magia tiene que ser flexible porque la magia, al ser interactiva y hacer algo que está vivo constantemente, la flexibilidad tiene que estar ahí porque en función de lo que pueda ocurrir, tienes que seguir ese camino, ¿no? Pero si tú tienes tu mapa, tú tienes tu brújula y tú te metes en el bosque por un camino que tienes marcado en tu mapa y en tu brújula y de repente ves senderos entre los árboles que exploras, que eso es la improvisación, digamos, ¿no? Que a lo mejor te llevan a sitios más interesantes. Pero si no es así, si de repente el sendero se termina en una maraña de arbustos, tienes tu mapa y tu brújula, que es tu guión, Claro. para reconducir hacia un final que tienes definido y llegas ahí y ya está. Y has podido permitirte el lujo de perderte un poco y no me ha salido bien. Si te sale bien, estupendo. Pero si no, no me ha salido bien, pues reconduzco gracias a que tengo un guión para hacerlo y llego al final. Y luego lo que tú dices de la automatización. El hecho de tener un guión todo aquí en la cabeza, tanto la charla como los gestos, el guión interno de estructura de tengo que dejar esto aquí secretamente para luego y tal, que todo eso es guión. Claro. El hecho de tenerlo todo aquí, de aprenderlo y tal, te va a poder permitir, quiero que se entienda cómo decimos esto, hacerlo en automático, no es que haya que actuar en piloto automático, no. Eso no es lo deseable. Pero sí es verdad que si tienes un mal día, porque puedes tener un mal día
porque tengas que estar a lo mejor con la garganta irritada y tienes que estar pensando en no gritar más de la cuenta, o tienes un dolor, estás enfermo, lo que sea, tienes que estar, tu mente no está plenamente al 100% en el show, sino que ese día estás un poquito por debajo, tú no estás pensando en lo que estás haciendo porque lo tienes automatizado gracias a que lo tienes guionizado y muy ensayado y tal. Claro. Y eso te permite controlar un poco esos otros factores externos que en ese momento te están afectando para que el show se vea afectado lo menos negativamente posible. Claro, obviamente todos sabemos que si tú estás enfermo o no te encuentras bien y estás encima de un escenario, es complicado dar ese 100%. Por lo tanto, te tienes que centrar, en lugar de lo que estás pensando de cómo hacer el juego, te tienes que centrar en el espectador, en que esté a gusto encima del escenario, en que todo sea cordial, sea cómodo, que el show llegue a su final y que guste y que la gente lo aplauda, ¿no? Pero también, retomando lo que has dicho antes, que me parece súper interesante, eso de tener y explorar y buscar situaciones y después esa brújula que te reconduce al camino inicial para llegar a ese fin. También lo bueno que tiene un guión es que tú puedes ver los momentos en los que hay mucha tensión o puede, entre comillas, fallar el efecto y tener varios caminos, ¿no? Que te resuelvan ese final, es decir, tener un plan B, un plan C o un plan J, ¿no? Claro, tú puedes coger un guión y estructurarlo en una pizarra. De hecho, yo tengo ahí atrás pizarras, no en la pared, ¿no? Porque no las cuelgo en la pared, son pizarras estas magnéticas que las tengo por ahí, donde yo continuamente estoy anotando el guión o de un juego o de un espectáculo tal. El guión te permite poder trazar una línea y esquematizar ahí el juego, por ejemplo. Vamos a hablar de un juego. Y claro, te permite analizarlo. Te Claro. permite analizar también las partes donde el número, por ejemplo, puede fallar. Oye, pues este número ya está guionizado. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero mira, aquí me puede fallar, porque me puede fallar, por ejemplo, un forzaje, y aquí hay otra opción de fallo, y aquí también hay otra. Tener guionizado eso de antemano y no irlo improvisando, te hace que localices los puntos de posibles fallos y también que pienses posibles soluciones por si algún día te pasa eso. Pues mira, Claro. si algún día me falla en el punto A, lo que tengo que hacer es seguir a partir de aquí, que lo tengo ya preparado. Si algún día me falla en el punto B, lo mismo. Si me falla en el punto C, lo mismo. Eso te lo permite el guión, el tener claro un guión. Y Mira, luego yo también... por Sí, sí, ejemplo, dime. yo en el juego, en el show de la cocina de Magic Chef, que está diseñado para un público infantil y demás, pero todo tiene muchos puntos donde pueden fallar muchas cosas, ¿no? Y los juegos están previstos. Si esto falla aquí, retomo desde aquí. Si esto falla aquí, retomo desde aquí. Pero donde voy es, el guión de ese espectáculo está totalmente guionizado por un escritor profesional y está todo verificado por un director de arte. O sea que todo eso al final al mago nos ayuda mucho. Que haya una persona que te dé el guión, la estructura o que tú sepas si eres guionista y sepas hacerte la estructura, genial. Pero que haya una persona que también lo verifique y te diga, pues esto mejor ponte aquí o mejor ponte allí. También hay una forma de hacerlo nosotros mismos, ¿no? Si no tenemos o no contamos con un director artístico, ¿no? Que ese sería una cámara, por ejemplo, ¿no? Claro, la cámara es tu director. Tú te grabas y luego te ves y te puedes ver de una manera más objetiva. Desde el punto de vista del espectador físicamente hablando, ¿no? Colocas la cámara y luego te ves y ahí puedes corregirte y ahí puedes... a la hora de escribir el guión, por ejemplo, tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, que el guión es bueno escribirlo, el guión del juego, por ejemplo, es bueno escribirlo desde el punto de vista del espectador. Es decir, luego está el guión interno, que ahí sí tienes que escribir, digamos, las cosas secretas que tienes que hacer Claro, para que, no solo los juegos, sino para que el espectáculo funcione. Porque yo a claro. lo mejor tengo que dejar en un determinado momento este objeto en un determinado lugar para algo que va a pasar no necesariamente en ese juego, sino en otro. Y yo eso lo sé porque está guionizado todo, obviamente. Porque sabes que Eh, dentro de 2 juegos vas a llegar a ese punto y eso va a estar ahí. Exactamente. Y si trabajamos como tú y yo, que trabajamos a dos, pues todavía más meticulosos tenemos que ser en ese sentido, porque un fallo mío te puede repercutir luego algo que tengas que hacer tú, Claro, si yo me he saltado ese paso del guión. Pero el guión yo siempre lo escribo desde el punto de vista del espectador.
O sea, no meto cosas secretas y aquí hago una cosa tal y aquí no. Yo escribo lo que el espectador ve. Entonces, claro, ahí cuando lo leo me fijo en el objetivo. Digo, tengo que conseguir esto. O sea, si yo he dicho en el guión, he escrito que el mago, una vez perdida la carta, simplemente levanta la baraja, sopla y la carta aparece en la otra mano, yo no describo el método ni el procedimiento de eso, pero he escrito eso en el guión desde el punto de vista del espectador. Yo ya sé, cuando lo leo, que tengo que conseguir que el espectador sienta eso que yo he escrito. Claro. Que es sencillamente que el mago levanta, sopla y la carta aparece en la otra mano. Ya, claro, ya el mago conocerá el método, cómo hacerlo para hacerlo, porque si escribo un guión puramente técnico, interno solamente, el guión interno de las trampas que yo tengo que hacer, las técnicas y tal, entonces estamos corriendo el riesgo de no verla, y esto es muy importante, de no ver la magia desde el punto de vista del espectador. No, yo escribo desde el punto de vista del espectador, claro, para saber yo mismo lo que quiero que el espectador sienta cuando está viendo. Ya luego me curraré yo la parte que me tengo que currar yo como mago, la parte interna, que también la guionizo, pero esa para mí. Pero el guión escrito desde el punto de vista del espectador. Claro. Además es muy importante, porque el espectador está viendo exactamente eso que tú le has querido transmitir, ¿no? Que dice, ostras, que no sé cómo lo ha hecho, pero la carta ha viajado de una mano a otra, ¿no? Y ahí está, digamos, la magia del guión, ¿no? En ese sentido. Yo he escuchado a Dani Ortiz decir, que no sé si es de él la frase o él la dice mencionando a otro mago, ahora mismo no lo sé, pero yo lo he escuchado a Dani decir y estoy con él totalmente. El día que hagamos la magia desde el punto de vista del espectador, empezaremos a hacer milagros. Y es totalmente cierto. Muchas veces estamos tan centrados en lo que tenemos que hacer, en lo que que nos olvidamos de eso. ¿No? Que hay una persona ahí que tiene que percibir una cosa. Y el guión te ayuda a eso. Pero yo creo que los magos muchas veces no somos conscientes de la importancia de que la magia se transmita bien al espectador. Es decir, que el espectador perciba esa magia, porque prestamos muchísima atención a un pase, a una técnica, a una psicología en un momento dado, que también es una técnica, y no prestamos tanta atención a dónde ponemos a un espectador o cómo nos giramos hacia un espectador o cómo le hablamos a un espectador o qué le decimos, ¿no? Y no nos paramos un segundo plano, ¿no? No nos paramos a pensar en cosas tan importantes como, por ejemplo, es la premisa. O sea, este juego, que a lo mejor es una transposición de dos cartas. Tú coges una, yo cojo otra y se cambian de lugar, ¿no? Pues una transposición clásica. Más allá del mero entretenimiento y del mero asombro, ¿cuál es la premisa? ¿Qué quiero yo comunicar con esto? Eso es un trabajo de guión. Porque si dotas a eso de un significado, que no tiene que ser personal tuyo, pero que sí que le dotes de un significado, va a ser mucho más potente el impacto mágico. Exacto. O sea, si yo cojo un pañuelo ahora mismo, mira, aquí que tengo uno. Si yo cojo un pañuelo y digo, mira, soplo y aparece un sándwich. Es sorprendente. Claro. Pero si de repente yo a eso lo doto con el guión de un significado en el que se está hablando de comida, se está hablando de hambre, se está hablando de tal, y hago aparecer un sándwich, el impacto es mayor porque está dotado de un significado. Es un ejemplo muy simple, ¿no? No, claro, además está creando ese ambiente, esa tensión, hasta ese punto que aparece aquello de lo que tú estás hablando en el contexto, ¿no? O sea, que es súper interesante. Exactamente. Es decir, mira, pasa esto, ¿no? Igual que por ejemplo, nosotros que hacemos magia y comedia, nosotros en el guión planteamos las premisas cómicas de cada número. En el número que tenemos de la ruleta rusa de móviles, la premisa es vamos a vencer al azar, que en concreto soy yo el que lo dice, voy con mi poder mental a vencer al azar y voy a averiguar si en los sobres que van pasando por delante mía, que yo no sé nada porque se han mezclado, está o no está tu móvil. Y la premisa cómica de eso es que eso se rompe en el momento que tu personaje empieza con sus locuras a romper todos los esquemas. Ya nadie sabe nada, nadie sabe qué ha pasado, nadie sabe. Aparentemente, según lo que tú estás haciendo, aparentemente puede haber una estructura, pero claro, después metemos ese elemento discordante que es el loco que coge los sobres, los mezcla, los tira, no sabe, ya dice. Bueno, es una estructura, eso es una estructura cómica. Claro. La premisa es, vamos a partir de aquí, el mago con su poder mental va a adivinar
¿dónde está el móvil? El móvil. Con las condiciones imposibles de que el espectador los ha metido en su móvil perdido entre varios en sobre, los ha enumerado como ha querido y el mago no ha visto nada. Con esa premisa imposible, aquí hay un tío que con su poder mental va Es a capaz. meter al azar del dado y tal y va a averiguar si en el número que salga aleatoriamente está o no está. Y eso se rompe, que ahí es donde entra la comedia, porque tu personaje empieza a desmontar todo eso y ya nadie es capaz de seguir nada. El tipo que dice que sí, en verdad está fingiendo. Bueno, ya montamos ahí todo Bueno, ese caos, pero al final está el impacto mágico, evidentemente, ¿no? ahí está, ahí está. Normalmente suele salir bien. Normalmente todavía no hemos roto ningún móvil. No, Toco no. madera. No hemos roto Sí, sí, ningún sí, móvil otra todavía. madera, otra madera. Pues yo creo que, no sé, en principio, las pautas que hemos dado deberían ser suficientes para hacer un mínimo guión y que tu show, Bueno, hay mucho que aprender del guión. bueno, pero sí, Yo creo que esta charla espero que por lo menos motive a reflexionar sobre la importancia de prestar atención al guión, que es claro, muy importante. es que es eso. Porque Nosotros, todo esto que hemos hablado, tú sabes que, porque nosotros lo guionizamos todo al detalle. Tú sabes que esto tiene una técnica, claro. sabes que esto tiene un trabajo detrás. Y esto es una simple pincelada de todo lo que hay detrás de guionizar un show, ¿no? De hecho, ya hablaremos más adelante sobre ello, pero nos dieron unas ideas hace poquito que las hemos incluido en las notas de conferencia y ya hablaremos sobre este tema más adelante, largo y tendido. Pero simplemente la idea era transmitiros las ganas de guionizar vuestro juego, de que cada transición entre un juego y otro tenga también un poquito de guión, y si ponéis en práctica todo esto, de verdad que vais a notar cómo crece vuestro show. O sea, ponéis en práctica estas ideitas que os hemos soltado aquí entre Raúl y yo, que de verdad, si las ponéis en práctica vais a ver vais a notar una mejoría tremenda Que en las no, transiciones y los juegos. que no sea un paso, como yo suelo ver, por desgracia, a menudo que se pasa por encima muy así, muy de puntilla. Ya el guión, no, ya venga, ya hacerlo y tal. Y hay quien crea su guión practicando delante de público, ojo, que luego no tienes necesariamente que escribirlo. Yo recomiendo escribirlo, pero no tienes por qué. Puedes practicar tu guión, pero que pienses en todo eso, ¿no? Que pienses en la premisa, que pienses en la estructura, que pienses en la base, porque eso es el guión realmente. Sí. Pues yo creo que hasta aquí nuestra reflexión sobre el guión. Es una base solo, lo hemos tocado así como muy por encima. Si os gustan estos temas, dejádnoslo escrito de verdad en las cajas de comentarios, y cualquier tema que queráis que toquemos, obviamente relacionado con la magia y con la puesta en escena, con la comedia, escribidnos y nosotros le intentamos dar forma para que hablemos de ese tema que tú quieres que hablemos. Por mi parte, muchas gracias por seguirnos aquí, por estar aquí. Y compañero, yo creo que toca Espérate, que despedir. voy a poner mi pose de youtuber. Venga, va. Dale a like, comparte, suscríbete, dale a la campanita. No, porque es verdad, porque tenemos preparadas más charlitas como esta, es interesante. Y lo que dice Peter, participar, porque si que los comentarios sean una extensión de estas charlas, ¿no? Que se Claro. genere siempre de buen rollo, pero debates y tal, que son muy interesantes. Y nos sugiráis cosas de las que queréis que hablemos. No tenemos preparadas una charla, pero si nos proponéis un tema interesante, pues hacemos una charlita de estas. Claro. Que seguro que lo proponéis y seguro que es interesante. Pues nada, chicos, chicas, amigos, amigas, hasta aquí. Yo soy Magic Peter Y yo soy Raúl Lepe y y juntos juntos somos somos Abra Abra y Cadabra. Cadabra. Hasta luego. Adiós.